Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos dos noticias que sin duda van a hacer que sus corazones den un vuelco y sus cejas se levanten de la sorpresa. Sí, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, y de la mujer que, al parecer, ha robado su corazón y se ajusta perfectamente a la descripción de su mujer de sueños. Y eso no es todo, porque la otra noticia involucra a la encantadora Hande Erçel, un pequeño percance con su vestuario. Ya se imaginarán que esto promete ser un vídeo lleno de anécdotas jugosas y detalles que a todos nos encantan. Así que si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Empecemos con todo el chisme. Como les adelantaba, hoy vamos a desgranar dos informaciones que han estado sonando mucho en las redes sociales y en los medios del corazón. Por un lado, tenemos a nuestro Kerem Bürsin, quien finalmente ha decidido abrir su corazón y revelarnos qué tipo de mujer llena sus expectativas, esa persona que encajaría a la perfección en su vida. Y por otro lado, vamos a revivir un momento que, aunque seguro fue un poco embarazoso para ella, terminó siendo comentado por miles de fans, el famoso incidente del vestido roto de Hande Erçel. Ambas historias tienen ese toque de drama, romanticismo y, por qué no decirlo, ese punto de vulnerabilidad que tanto nos gusta de nuestros ídolos. Así que prepárense, acomódense, porque vamos a entrar en materia y a desvelarles todos los detalles que hemos recopilado. Empecemos por la noticia que para muchos de ustedes será la más esperada: Kerem Bürsin y la mujer de sus sueños. Sé que muchos de ustedes son grandes admiradores de Kerem, y como a mí, les encanta saber un poquito más sobre su vida personal. A lo largo de su carrera, Kerem ha sido bastante reservado con sus relaciones, pero en ocasiones se ha animado a compartir aspectos de lo que busca en una pareja. Lo interesante de esta revelación es que en lugar de dar un nombre específico, Kerem ha optado por describir las cualidades que definen a esa persona ideal. Y déjenme decirles, sus palabras pintan un cuadro bastante inspirador. Según lo que se ha podido conocer, Kerem no busca una mujer basada en apariencias superficiales, sino en lo que realmente importa: la conexión, la inteligencia, el humor y, sobre todo, la autenticidad. Ha mencionado en varias ocasiones que valora enormemente la independencia de una mujer, que tenga sus propios intereses, sus metas y su propia vida. Alguien que no necesite de él para sentirse completa, sino que lo elija por amor y por un proyecto de vida compartido. Me encanta esta perspectiva. Demuestra una madurez y un respeto profundo por la individualidad de la otra persona. No se trata de encontrar a alguien que lo complete, sino a alguien que, ya completa, decida caminar junto a él. Ha enfatizado la importancia de la comunicación, de poder tener conversaciones profundas y significativas, de reírse juntos de las cosas más absurdas y de apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y aquí viene un detalle que para mí es crucial: la chispa. Kerem ha expresado que busca esa conexión especial, esa química que hace que todo fluya de manera natural. No se trata solo de estar en la misma página, sino de sentir esa energía mutua que lo impulsa a querer compartir cada momento. Lo más fascinante de sus declaraciones es que parece que Kerem valora la inteligencia emocional. Alguien que sea capaz de entenderse a sí misma y a los demás, que tenga empatía y que pueda gestionar sus emociones de manera saludable. Esto, en el mundo de las celebridades donde las presiones son enormes, es un tesoro. Una pareja que pueda ofrecer un refugio emocional, un espacio seguro para ser uno mismo, debe ser un regalo invaluable. Por supuesto, y como era de esperar, estas palabras han desatado todo tipo de rumores y especulaciones. Los fans, siempre atentos, han intentado encajar a algunas mujeres conocidas en esta descripción. Sin embargo, Kerem ha sido muy claro en que se trata de un ideal, de las cualidades que él busca, y que cuando llegue esa persona, él lo sabrá. No ha nombrado a nadie, lo cual, aunque frustrante para los curiosos, es una señal de respeto hacia su privacidad y hacia la persona que algún día podría ocupar ese lugar especial. La verdad es que esta forma de abordar el tema me parece muy saludable. En lugar de alimentar expectativas vacías o de poner nombres a posibles relaciones, Kerem nos está mostrando qué es lo que realmente valora en el amor y en una pareja. Es un mensaje muy positivo para todos, nos enseña que las relaciones verdaderas se construyen sobre bases sólidas de respeto, comprensión y admiración mutua. Nos recuerda que la persona ideal no es un príncipe o princesa sacado de un cuento.
No de hadas, sino alguien real, con sus virtudes y defectos, pero con quien se comparte una conexión genuina. Ahora, cambiemos un poco de tema, pero sin perder la chispa del entretenimiento. Vamos con la segunda noticia. Y esta involucra a otra estrella que todos adoramos, Anne Derzel y el incidente de su vestido roto. Ah, sí, ese momento que se volvió viral y que, a pesar de ser un pequeño percance, terminó mostrando la gracia y el buen humor de Anne ante una situación inesperada. Todos recordamos esa glamurosa noche, donde Anne deslumbraba con un vestido espectacular. Era un diseño elegante, moderno y ella, como siempre, lucía radiante. La alfombra roja, las cámaras, los flashes, todo era perfecto. Sin embargo, como suele suceder en estos eventos llenos de movimiento y emoción, algo salió mal. En un momento dado, al parecer, durante uno de sus movimientos o al sentarse, una costura del vestido cedió, y una parte importante del mismo se desgarró. Imaginen el susto. Al principio, se notó una ligera expresión de sorpresa en su rostro. Es un momento que cualquiera querría evitar. Pero aquí es donde Anne demuestra su profesionalismo y su carisma. En lugar de entrar en pánico o intentar disimularlo de manera torpe, ella reaccionó con una sonrisa, con una elegancia natural que dejó a todos impresionados. Es un detalle que marca la diferencia, ¿no creen? Saber manejar los imprevistos con dignidad y buen humor dice mucho de una persona. Las imágenes y los vídeos de ese momento se difundieron como la pólvora. Los fans, como siempre, reaccionaron de mil maneras. Algunos se preocuparon por ella, otros comentaron sobre lo desafortunado del incidente, pero la gran mayoría admiró su reacción. Mostró que a pesar de ser una figura pública y estar expuesta a las miradas de miles de personas, es humana y puede tener pequeños tropiezos. Y lo más importante, que sabe reaccionar con calma y naturalidad. Lo que me parece fascinante de este evento es cómo, a veces, los pequeños errores o las imperfecciones terminan humanizando a nuestras celebridades. Vemos que no son seres perfectos e inalcanzables, sino personas que también pueden pasar por momentos incómodos. Y la forma en que Anne manejó esa situación la hizo aún más querida por su público. No se dejó vencer por el bochorno, sino que lo transformó en una anécdota, en una muestra de su resiliencia y de su buen talante. Además, quiero destacar que a pesar del incidente su vestido seguía siendo hermoso y Anne, por supuesto, seguía siendo deslumbrante. La moda a veces tiene estas cosas, ¿verdad? Diseños increíbles que pueden ser un poco delicados. Pero lo que queda grabado en nuestra memoria no es solo el vestido, sino la actitud de la persona que lo lleva. Y en este caso, la actitud de Anne fue impecable. Podemos aprender mucho de estas situaciones. Nos recuerdan que no debemos tomar las cosas demasiado en serio, que los imprevistos forman parte de la vida, y que la mejor manera de afrontarlos es con una sonrisa y un poco de buen humor. Anne, sin duda, nos dio una clase magistral sobre cómo manejar un pequeño desastre en la alfombra roja. Y ahora, para ir cerrando nuestro recorrido por estas interesantes noticias, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Por un lado, hemos descubierto que Keren Bürsin busca una mujer que sea independiente, inteligente, con sentido del humor y, sobre todo, auténtica. No se trata de encontrar a alguien que lo complete, sino a alguien que decida caminar a su lado, compartiendo una conexión genuina y un proyecto de vida. Y por otro lado, hemos recordado el momento viral de Anne Derzel, donde, a pesar de un percance con su vestido, demostró una elegancia y un buen humor admirables, humanizando aún más su figura pública. Ambas historias, aunque diferentes, nos dejan una reflexión importante. La primera, sobre la búsqueda de un amor verdadero basado en valores sólidos y conexión real. La segunda, sobre la importancia de la resiliencia y el buen humor ante los imprevistos. Son lecciones que podemos aplicar en nuestra propia vida, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto de recopilar y compartir estas historias con ustedes. Me encanta poder traerles un poco de luz y entretenimiento a su día. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece la descripción de la mujer de los sueños de Keren Bürsin? ¿Creen que estos ideales son importantes en una relación? Y sobre Anne Derzel, ¿qué opinan de su reacción ante el incidente de su vestido? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y antes de irnos, no olviden lo más importante, si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, o simplemente que disfruten de este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima, queridos amigos. Chao.